hermanos, el tema que tengo hoy es guiados de Dios, los guiados de Dios. O cómo ser guiados por Dios. Ahora sí. Mi voz está. Pero pido también oraciones por mi esposa, que no está esta mañana, pues se sintió un poco mal en la mañana. Y pues, si la pueden tener sus oraciones también. Y ¿saben? Guiados por Dios es el tema. Y Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces muchas veces dicen, yo soy hijo de Dios, ¿no? Ha visto uno conversa con gente en el trabajo, vecinos, y dicen, oh, yo también soy hijo de Dios. Cuando tú dices, yo soy hijo de Dios, y Dios también te dicen, yo también soy hijo de Dios. Pero dice que los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu de Dios. Entonces uno tiene que, y dice, ¿cómo puedo ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo podré ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Soy un hijo de Dios o soy una hija de Dios? Y digo, ¿cómo puedo ser guiado por el Espíritu de Dios? El Espíritu va a venir, me va a soplar, ¿no? Me va a soplar y me va a decir unas palabras. ¿Cómo soy guiado por el Espíritu de Dios? Entonces, es algo que, bueno, yo también me hice esa pregunta. Entonces yo también comencé a tratar de ver cómo puedo ser guiado por el Espíritu de Dios. Y Salmos 34, si agarra su Biblia, en Salmos 34. Salmos 34 dice del verso 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Teme a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. A los que le temen. Y fíjense que ese es un principio para poder buscar la guía de Dios, es buscar a Dios. Para buscar la guía de Dios, hay que buscar a Dios. Ese es el primer paso que uno tiene que hacer. Ir delante de Él y ponerle la confusión, el problema que usted necesita, en el cual guiado por Dios, ser guiado por Dios. Entonces cuando uno va ahí, dice que cuando uno va a Él, le busca y Él le oye. Y cuando Él le oye, le libra de los temores. Cuando uno sabe que el Señor le escucha y usted está hablando con Él, lo primero que Él hace es quitar los temores, te da paz. Te da paz. Por eso dice, mi paz os dejo, no es como el mundo la da, es una paz que no se puede describir con palabras porque es el Señor mismo que le está dando esa paz a través del Espíritu Santo. Por eso que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú entras adelante de Dios, vas a tener esa comunión y el Espíritu mismo te va a dar esa paz. El Espíritu mismo te va a dar esa paz en el corazón. Tienes una necesidad y dices, Señor, tengo esta necesidad, tengo este problema. Y en esa comunión que tú estás, es cuando el Señor te hace ver que está Él en control y Él te da es una paz que solo se puede describir a través de la experiencia propia. Y dice que los que miraron a Él fueron alumbrados. Es lo que pasa. Cuando uno va ahí, o a Dios, claro, resplandece la luz. Resplandece la respuesta. Resplandece el camino. Uno puede ver claramente. Cuando uno está separado de Dios y quiere hacer con su propia mente, con su propio pensamiento las cosas, claro que es diferente. Uno mira una oscuridad, como Pedro mira la ola gigante, claro, se ahoga. Es indiscutible que uno se ahoga.
Y lo decimos nosotros, lo digo yo, porque yo me he ahogado. Y hasta que he tenido que decir, Señor, sálvame. Y no hay más. Que el Señor en su misericordia, hombre de poca fe, o mujer de poca fe. Y me ha dicho a mí, hombre de poca fe. Como le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dijo. ¿Y cuántos hemos dudado? Hombre de poca fe. ¿No se da cuenta? Entonces, pero esa poquita fe me salvó. Te levanta. Esa poquita fe es la que te levanta y otra vez el Señor te pone en el camino. Y dice la palabra de Dios que los que miraron a Él nunca fueron avergonzados. Esa es la otra cosa que el Señor no te va a dejar que te avergüences. Él acampa alrededor, dice, sus ángeles acampan alrededor, y Él pone, y Él dice, sus ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Cuando tú vas allá, tú estás mostrando un temor. No solamente una necesidad, sino un temor, un respeto, una honra. Y va a pasar lo que dice en el verso 8, gustad y ved que Él es bueno, y dichoso el hombre o la mujer que confía en Él. Va a ser bendecido, va a ser bendecido el hombre o la mujer que confía en Él. El Salmos 37 dice, ...21... Porque cuando uno dice, bueno, yo soy guiado por el Espíritu Santo, y mire, fíjese que esto de guiado por el Espíritu Santo es algo que estamos hablando los viernes, como estaba hablando el anciano aquí antes, el hermano Carlos Trompis, que estamos hablando justamente del Espíritu Santo. Estamos hablando justamente de cómo reaccionar. Como el hermano está diciendo, cuáles son los problemas que pasan en la iglesia, los problemas que pasan en las personas. Y entonces decimos, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios o cómo sabemos que estamos guiados por Dios? Y entonces, y acá hay una guía, porque la palabra de Dios es la guía. Y eso es lo que estamos diciendo, que no hay otra guía que la palabra de Dios. ¿Y Dios cómo te puede guiar? Solamente a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo te puede guiar a través de la palabra de Dios el Señor? Cuando estás en comunión con Él. Si estás en pecado, ¿cómo Dios? Dios no puede ver pecado. Tendrías que ir en arrepentimiento a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz para que puedas estar en comunión con Él. Entonces, al entrar en la comunión con Él, claro, el Señor va a usar su palabra y te va a guiar. Pero tú dices, no, yo leo la Biblia todos los días, pero estás en tu pecado. Señor, ¿cómo te va a guiar? Tú lees tu Biblia todos los días, oras todas las mañanas, pero sigues en tu pecado. Y como vimos que el pecado no solamente es el pecado de borrachera, pero puede estar en el pecado de la mentira. Puede estar en el pecado del odio. Porque un hermano preguntó, ¿cómo que le decimos a un hermano que dice, ¿sabes qué? Yo estoy bien sin ir a la iglesia. Yo estoy bien sin ir a la iglesia. No creo que esté bien. No creo que esté bien sin ir a la iglesia. Está mal, por eso no va a la iglesia, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Dice, yo estoy bien sin ir a la iglesia. Yo estoy bien sin ir a la iglesia. No necesito la iglesia porque yo lo puedo ver por online a los hermanos o los voy a escuchar por la radio. Y yo estoy bien. No está bien. Él está mal. Lo que no quiere es confrontar a Dios. O sea, venir a la iglesia y confrontar la comunión de Dios. Ver su maldad. Hay un pecado que lo está apartando. Es lo que pasa. Hay un pecado que no te deja estar en la comunión con los hermanos. Ya sea que el hermano te cayó mal, como lo odio ese hermano. ¿No? Entonces, ese pecado no te deja estar en la comunión. Menos que Dios te pueda guiar. ¿Cómo Dios te va a guiar así? No va a poder guiarte. Porque necesitas apartarte del pecado, estar en comunión con Dios, leer la palabra de Dios, y claro que Dios te va a guiar. Claro, Dios te va a guiar y te va a llevar por caminos y te va a enseñar caminos que tú no has conocido. Te va a enseñar la paz de vivir en el camino de Dios. Va a ser como Dios va a ser. Entonces este viernes estábamos hablando justamente de eso, como el hermano estaba explicando,
estamos estudiando esas cosas y a veces salen preguntas, así que uno pues dice, ¿cómo contestamos esas preguntas? Claro, la palabra de Dios nos da la guía, nos da la guía. No, entonces siempre la palabra de Dios está dándonos la guía de lo que hemos... Entonces, yo había hecho en el 21, dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, eso es algo que uno se guía por la palabra de Dios. Yo sé que me he pedido prestado, tengo que pagar. Pero el Señor dice, no tomes prestado porque te vas a hacer esclavo del que te presta. Dice la palabra de Dios, ¿no? Dice bien claro, te está guiando. Dice, no tomes prestado porque te vas a hacer esclavo del que te presta. Entonces, mejor me salgo más rápido, le cancelo para estar libre. ¿Me entiendes? Esa será la solución, ¿no? Entonces, si dice que la palabra de Dios dice bien claro, acá dice, ¿no? El que toma el impío, o sea, quiere decir el que no tiene conciencia, el que no cree en Dios, toma prestado y no paga. No le interesa, si se molestan conmigo, no, es igual, ¿no? Y hay gente así, que le prestas, gracias, como que le regalaste, ¿no? Mejor regala. Pues a mí cuando vienen a pedir prestado, si me piden 100, mejor le regalo 20. Digo, ya te regalo, pues no te presto, pues, te regalo. ¿Me das cuenta? Porque porque es un problema, ¿me entiendes? Te vas a hacer un problema con la persona, ¿me entiendes? No va a terminar bien la historia. Entonces el Señor está diciendo así. Pero un cristiano, ¿cómo se va a guiar? Si en necesidad se prestó, sabe que tiene que pagar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a dejar de comer el Jack in the Box o quiera. Pero voy a pagar, ¿no? Voy a pagarles y ya voy a salir con eso. No, entonces yo digo, quiero ir al campamento. Bueno, entonces ya no voy a los restaurantes, ya no voy, voy a ahorrar y voy a pagar. Y lo voy a pagar y ya me voy. Este es un cristiano. Ahora, si ya me presté, ¿y qué voy a tener que hacer? Como dice la palabra de Dios, para no ser esclavo, voy a tener que cancelar. Entonces, la palabra de Dios nos guía, nos está guiando. Entonces, cuando uno lo puede entender, cuando está en comunión con Dios, entonces va la palabra de Dios y Dios te guía a través de la palabra de Dios y es como es. Y dice, en el verso 23 del 37, dice, porque por Jehová, dice, son ordenados los pasos del hombre. Por Jehová. No hay otro que pueda ordenar el camino del hombre. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. Y Él es el que comienza a probar el camino de cada uno de nosotros. Y Él comienza a guiar el camino de nosotros. Y Él es el que ordena nuestras... Porque yo estaba chueco. Como a veces cantamos esa casita chueca, a veces cantamos cuando hacemos Misión Posible de Niños, el hombre chueco que estaba chueco, pero Jesús lo enderezó. Yo estaba chueco también. Entonces, bueno, el Señor me enderezó. Yo estaba chueco, así siempre cantamos la casita chueca. Háganse más chuecos. Y todos estábamos chuecos. Y yo estaba chueco, pero el Señor nos enderezó. Porque Él dice que Jehová ordena los pasos del hombre. Él es el único. Cuando uno comienza a ser guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y estando en una comunión con el Señor, comienza a ordenar sus pasos. Y comienza a ver y comienza a tomar la palabra como una guía. Por eso los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu de Dios. Esos son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, para que el Espíritu de Dios te pueda guiar, tienes que estar en comunión con Dios. Y la misma unción te va a revelar la verdad, como dice la palabra de Dios. Y la verdad, pues, te va a hacer libre. No te va a hacer libre. Entonces dice en Deuteronomio, ahí vamos a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 32. Verso 39. Deuteronomio capítulo 32, verso 39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Es el Deuteronomio 32, 39. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y sano. Y no hay quien pueda librar
de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Y afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio y tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Y fíjese que es así el verso 39, ved ahora que yo soy, que Él es. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver. Por eso dice, ahí en el Deuteronomio 32, en el verso 29, por eso dice, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin de que les espera. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor dice, hay que ver. A veces estamos ciegos y no vemos. Muchas veces tenemos los ojos, pero no vemos. Estamos ciegos. O sea, tenemos ojos y no vemos. Que Él es yo soy. Que Él es el yo soy. No nosotros. Él es el yo soy. O sea, a veces digo, yo soy Paco, ¿no? No, ya no soy Paco. Ya no soy. Es Dios. Él es. En nosotros. Él es en nosotros. Y esa fue la charla del campamento que nuestro hermano Campoverde nos estaba enseñando. Y que ya no somos nosotros, sino es Él en nosotros. Y el hermano le hicieron una pregunta, ¿qué es Jesucristo para ti? ¿No? ¿Qué es Jesucristo para ti? Y lo pasaron el domingo pasado, y el hermano, pues todos decían, es todo, sí, es todo. Pero es más que todo. Él está en nosotros. Él está en nosotros. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo es la vida, nuestra vida. Sin Él no tuviéramos vida, no podríamos respirar. Él es nuestra vida. Y es lo que estamos aprendiendo en el campamento. Así que están invitados todos para el próximo año, el próximo campamento, ya se están inscribiendo desde ahora. No es que estoy haciendo propaganda, sino que estoy animando. Porque es bueno que estar compartiendo los hermanos. En el campamento, el campamento familiar, que van los chicos, los niños, todos jugamos y tenemos un tiempo pues normal. Nosotros somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, pero no quiere decir que somos robots, ¿no? O que no nos reímos, o que no jugamos. También nos molestamos. También. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si te enojas, no dejes hasta el día siguiente. Trata de resolverlo en la noche. A pedir un perdón, pedir unas disculpas, para que seas guiado, para que seas guiado por el Espíritu de Dios, para que puedas seguir en la comunión con Dios. Porque ahí está donde como Dios nos está guiando, ahí es como Dios nos está instruyendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando estamos en la comunión con Él, cuando vemos que Él es, a quien le tenemos que dar cuentas es a Él, como hijos de Dios, al yo soy. Por eso no hay Dios como Él, no existe otro Dios como Él, no hay Dios conmigo, dice el verso, no hay Dios conmigo, y no habrá Dios con Él, porque no hay otro Dios, Él es el único Dios, y no hay otro. Todo lo demás son estatuas que tienen ojos, pero no oyen, no ven, oído, tienen una oreja ahí, pero no oyen. ¿Se dan cuenta? Y otros son un cuadro que adorna una casa, pero le rezan de rodillas, pero jamás les oye. Y peor aún, no les habla. Pero el Dios que tenemos, habla. No solo oye, no, habla. El Dios que tenemos habla. Habla y habla claro. Y me dijeron una vez, ¿y cómo hablan los ángeles? Oh, los ángeles hablan clarísimo. Porque toda la historia de la palabra de Dios dice que se le presentó a María, el hijo le pondrás por nombre Jesús. Bien claro. Y le dijo, tu descendencia será como la arena del desierto. Bien claro. Dios siempre ha hablado claro. Nunca ha hablado algo que nosotros no podamos entender.
Por eso que el Dios que tenemos habla, no solo escucha. Habla, pero también conoce los corazones y las intenciones de nuestra mente. Porque Él nos conoce, Él nos ha hecho. Él nos ha hecho y Él nos conoce totalmente. Entonces dice la palabra de Dios en Proverbios 12:15. En Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Al necio le parece bien lo que hace, pero el sabio escucha el consejo. El Hijo de Dios escucha lo que Dios dice. ¿Y cuáles son los consejos? Lo que ha escrito Moisés, lo que ha escrito David, lo que ha escrito Pablo, lo que ha escrito Pedro, lo que ha escrito Juan. Por eso el sabio escucha el consejo. Pero el necio, el que dice el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿No? Es lo que dice, la palabra de Dios dice bien claro. El necio dice en su corazón, no hay. Entonces, ¿él qué va a decir? No, yo no voy a creer en lo que están diciendo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que él piensa. Va a ser como él piensa. ¿Y cómo piensa el hombre? Lo que hay en el corazón. ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Lo más perverso y lo más vil. Entonces va a actuar como su instinto, su corazón y su maldad hace. Si me hizo, se la pago, yo la hago. ¿No? Es como hace el corazón. Como hace. Pero el que no es necio y es un hijo de Dios y está guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Diferente. Va a Dios. Va a Dios. El Hijo de Dios va a Dios. ¿Se da cuenta? Va a Dios. Por eso dice Proverbios, escucha el consejo. Dice, no voy a buscar consejo en la palabra de Dios. Y comienza a buscar a Dios. Y ese es un guiado por Dios. Es uno que está en comunión con Dios y guiado por Dios. Y es diferente. Y fíjate que nos va a ganar ahora, y voy a ir a unos ejemplos antes porque el Señor Jesucristo en Mateo 4, ¿sí? Mateo 4, en Mateo 4, usted sabe que Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, fue tentado. Pero vamos a leer un verso, que es el verso 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese que el Espíritu mismo, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu y el Espíritu mismo lo llevó al desierto, al Señor Jesús. El Espíritu mismo lo llevó al desierto. Y lo llevó al desierto para ser tentado. Y el Señor Jesucristo en el desierto, 40 días y 40 noches, tuvo hambre, tuvo sed. Pero fíjese que en esa tentación en la cual el Señor estuvo, fue probado con el mundo, con la carne y con el diablo. Son tres cosas que tuvo que enfrentar. ¿Y cómo las venció? Con la palabra de Dios. No había otra forma que la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tú puedes tener como la guía, el instrumento para vencer a la carne, para vencer al diablo y para vencer al mundo. Por eso decíamos, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. 1 Juan capítulo 5. Nuestra fe vence al mundo. Y el Señor Jesucristo, no vamos a ver toda la historia, sino que quiero poner solo lo que el Espíritu mismo lo llevó a esa situación en la cual
el Señor tuvo que reaccionar a través de ¿qué? De la palabra de Dios. No a través de sus impulsos, de su necesidad de hambre, porque Él pudo transformar la piedra en pan y comer. Si Él hizo los cielos y la tierra, pero Él ¿qué hizo? Usó la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces usó la palabra de Dios para vencer a sus necesidades. Y usó la palabra de Dios cuando le ofrecieron los reinos. Usó la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Usó la palabra de Dios para vencer al enemigo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque Él dijo, todo esto te doy si tú me sirves y me adoras, el hijo del demonio. Y algunos dan su vida por tener todo. Por tener mucho, dan su vida, como estamos hablando de viernes. Quieren tener todo y no importa si la iglesia, que los hermanos esperen y Dios también, pero yo necesito tener todo. ¿No? Y dice, oró acá, como estamos gustando, oraron acá por el hermano que consiga su trabajo, que agarró el trabajo, dijo, pues este trabajo es de lunes a domingo, así que, hermanos, muchas gracias por orar, Dios, gracias por mi trabajo, pero yo necesito. Entonces dijeron, ¿cuál es el problema ahí? Su pecado, tiene un pecado. ¿Cuál es el pecado? Puede ser el amor al dinero, puede ser la avaricia, la falta de confianza en Dios. ¿Me da cuenta? Está en su pecado. Su pecado no le deja estar guiado por el Espíritu de Dios. No puede ver las bendiciones de Dios de diferente forma como otros, los hijos de Dios lo pueden ver. Se deja llevar por sus emociones y por sus situaciones y los deseos de su corazón. Y entonces el Señor Jesucristo pudo vencer a través de la guía de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es algo que nos guía. También nos puede llevar el Espíritu a situaciones en las cuales nosotros vamos a ser probados, pero tenemos que tener la palabra de Dios para poder vencer. ¿Se dan cuenta? Estar en comunión con Dios, apartados del pecado, para ser guiados a través de su palabra y encontrar el camino correcto por donde ir. Felipe, en Hechos 8, Hechos 8, verso 26, Felipe en 8:26 dice, 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces ya hemos visto esta historia antes, él estaba leyendo pues no entendía, pero el Espíritu, el versículo 29, pero el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu le guió a él. Y el Espíritu a veces nos lleva a las personas también. No solo el Espíritu nos lleva a estar en situaciones en las que vamos a enfrentar y en las que ojalá que Dios nos ayude a salir victoriosos usando la palabra de Dios, pero también nos lleva el Espíritu para testificar o enseñar la palabra de Dios. En este caso era para evangelizar y mostrarle las escrituras al etíope. Así que, ¿qué tenemos que estar? Preparados. Por eso estar en la comunión con Dios y estudiando su palabra es algo que se requiere, porque Dios te va a usar. Dios no te ha llamado solamente para que nosotros vengamos los domingos, sino que Dios te va a usar. Y un día te va a decir, anda a la fiesta de tu tía o de tu prima. No, pero ahí ponen pura cerveza. No, pero Dios te está llamando, anda, porque ahí hay uno que debe ver tu testimonio y necesita escuchar la palabra. Entonces, si el Espíritu
te guía, hay que ir. Y hay que ir y dar el testimonio o enseñar. Porque no solamente vas a ir a lugares solamente donde están acá la iglesia o solo donde se reúnen puros cristianos para dar testimonio de tu fe. Y mire que eso es lo que le pasó a Pablo en Hechos 21, ahí viene lo que le pasó en Hechos 21 y en Hechos 21, eso es lo que le pasó a Pablo. Hechos 21, 4 dice, y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, dice el Espíritu Santo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad de Dios. Y fíjese que aquí están el Espíritu le está diciendo a Pablo algo. Pablo iba a ir a Jerusalén, por el Espíritu le estaba guiando a ir a Jerusalén, pero que en ese tiempo todavía no estaba escrito, habían profetisas mujeres en ese tiempo, porque todavía no estaba escrito, no estaba todo el Evangelio. Pero también las mujeres son un instrumento útil en la obra de Dios. Pero el profeta que le dijo que iba a ser atado, a través del Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo, mira, vas a ir allá, pero te va a pasar estas cosas. No digas que no te dije. No digas que no te dije que te va a pasar estas cosas. A veces uno le dice a sus hijos, uno así, ¿no? No vayas ahí, mira que esa situación te va a llevar a este resultado. A veces nos escuchan, a veces no nos escuchan y pues se sufren el riesgo. ¿Se da cuenta? Pero el Espíritu le estaba diciendo a Pablo, esto es lo que va a pasar, te van a atar, te van a maltratar, así que no le está diciendo que no vaya, le está diciendo esto es lo que va a pasar. Y Pablo estaba dispuesto a hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Dijo, yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cualquiera sea la situación. Y fue Pablo. Y fíjese que cuando fue, versículo 17, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su camino. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces fíjese que Pablo, al ir
Fue a Jerusalén, fue obediente, pero pudo compartir su fe con los hermanos primero. Y todo lo que Dios estaba haciendo a él, porque él era judío, y él había sido perseguidor de la iglesia. Pero ahora estaban convirtiéndose muchos a través de su testimonio. Entonces, le estaba contando a los hermanos lo que Dios estaba haciendo a través de él. Y entonces él dice, voy a ir al templo, porque él era judío, pues iba a ser la costumbre de los judíos. Él era judío, también era romano, ¿no? Él había estudiado a los pies de Gamaliel, pero tenía que hacer lo que los judíos hacían, la costumbre de los judíos, porque él era judío. Y entonces, al entrar a la sinagoga, en el verso 27, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. Los judíos estaban diciendo, varones israelitas, ayudad, este es el hombre, por Pablo, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Fíjense, y Pablo, el Espíritu Santo por eso le dijo, no es que no vayas, sino que mira lo que te va a pasar yendo. Le estaba diciendo, esto te va a pasar, Pablo. Y Pablo dice, yo estoy decidido a hacer la voluntad de Dios. Dio el testimonio a los hermanos, y cuando estaba ahí, pasó exactamente. El Espíritu lo había llevado porque iba a ser probado en su fe. Porque Pedro dijo, Señor, aunque me quiten la vida, nunca te voy a negar. Y le negó 3 veces. Y le negó 3 veces. Pedro le negó 3 veces. Pero como el Señor conoce a Pedro que le amaba, no como el Señor se merece, porque nadie le puede amar al Señor como Él se merece. Pero le amaba. Dios conoce el corazón. Y Dios le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Porque nadie le puede amar al Señor como Él se merece. Pero Pablo quería hacer la voluntad de Dios. Y Dios le había dicho cuál era la situación en que iba a pasar. Y a veces vamos a estar en situaciones así difíciles, donde la presión es mucha, donde hay mucha negación, donde van a procurar deshacernos, hasta matarnos, como dicen. Van a querer acabarnos, desprestigiarnos, deshacernos por completo. Pero es necesario que estemos ahí. El Espíritu nos ha llevado, es necesario que estemos ahí. Y nos paremos por el Señor. Y Pablo se paró por el Señor. Y el Señor le dio la oportunidad, ¿sabe de qué? De predicarles a todos. Si usted lee la historia, el Señor le dio la oportunidad de predicarles a todos. Y les predicó a todos. Por eso es necesario que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios y no por nuestras propias emociones. Nuestras emociones nos van a hacer tener temor de no ir a algún lugar. Nuestras emociones nos van a hacer tener temor de no confiar en Dios. Nuestras emociones y nuestro corazón nos van a hacer dudar. Pero el Espíritu Santo va a afirmar la fe. El Espíritu Santo es el que te da el valor para seguir. Es el Espíritu Santo el que te hace parar por el Señor. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que esta mañana quiere guiar tu vida. Quiere que vayas al Señor. Que le busques. Que tengas una comunión con Él. Que seas guiado por Él. Es el Espíritu Santo el que te está hablando. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, Padre Santo, Dios eterno, gracias damos, Señor, porque
Tu Santo Espíritu, Señor, mora en nuestros corazones. Y Él es el que nos puede dar la guía, el valor, la inteligencia, la sabiduría. Él es el que puede ordenar nuestros pasos. Es el que nos puede guiar por el camino correcto. Y Señor, ayúdanos a tener comunión constante, estar en la comunión con el Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser guiados por tu palabra. Que tú, Señor, nos puedas instruir por el camino correcto, Señor. Ayúdanos, Padre. Y si hay alguien que no te conoce, que pueda venir a Cristo. Porque el que viene a Él no le avergüenza si no le recibe. Y si hay un corazón que no conoce lo que es el camino del Señor, que tú, Padre, se lo muestres. Que pueda venir a Jesús, el Salvador del mundo. Y pueda darle su vida, su corazón, sus problemas. Y Señor, oramos por esa persona también. Que pueda, Señor, abrir su corazón